Buenos días. Hoy vamos a hablar de la escritora Adelaida García Morales, que podemos decir que, o a veces se dice que pertenece a la generación de los años 80, ¿no? A la generación de los escritores de los años 80. Ella nació en el año 46 y murió en el año 2014. Y claro, empieza su trayectoria o carrera literaria en los años 80, cuando publica sus primeras obras. Y luego, bueno, publicó durante varias décadas y creo que sus últimas obras las publicó alrededor del año 2008-2009 quizá. Bueno, más o menos por allí, ¿no? O sea que realmente estamos llegando a la literatura actual, al momento actual en el que nos encontramos. Uh, bueno, ella nació en Badajoz, pero sus padres eran de Sevilla y pasó su infancia en Andalucía, a donde se trasladaron cuando ella tenía 13 años. Bueno, lo digo porque muchas veces ambienta sus obras en Andalucía, ¿no? Que era para ella un lugar especial o con el que tenía una relación especial. Luego estudió filosofía y letras en Madrid, también estudió escritura cinematográfica, donde conoció al director de cine, Víctor Erice, que hizo una película con el relato El Sur, ¿no? Entonces, esa novela corta, El Sur, que vamos a leer un fragmento y comentarlo en clase, pues sirvió como inspiración o como base para la película de Víctor Erice del mismo nombre. Lo curioso es que la película se rodó y se estrenó en el año 83 y el texto se publicó en el año 85, ¿no? O sea que la publicación del texto es posterior a la película, lo cual quizá no pasa tan a menudo. Entonces este volumen se publica en el año 85 y son sus primeras obras, El Sur y Bene, dos novelas cortas con los que gana mucha fama, ¿no? Y es muy conocida bueno, pues a partir de allí después ya desarrolla su trayectoria literaria. Entonces aquí tengo una lista de sus obras que, bueno, son ejemplos, ¿no? No es... no es una lista completa de sus obras, en realidad tiene bastantes más, esos son ejemplos. Entonces, las primeras novelas cortas, El Sur y Bene del año 85, luego esta novela, El silencio de las sirenas, donde se habla del amor pasional que siente una mujer hacia un hombre que casi no conoce. Es una novela también ambientada en Andalucía. Luego La lógica del vampiro, una novela sobre las relaciones del poder. Y luego otras novelas, Las mujeres de Héctor, La tía Águeda, Namilla o El testamento de Regina. Entonces, algunos críticos dicen que a partir de aquí, ¿no? De esta novela, Las mujeres de Héctor, que cambia un poco el estilo, que las primeras obras son quizá menos explícitas, trabajan más con alusiones y trabajan más con silencios, son muy sugerentes, ¿no? Son muy sugerentes para el lector porque son muy poco explícitas, hay muchas reflexiones, hay muchas alusiones y también hay muchos silencios, ¿no? Muchas cosas que se callan y que no se cuentan, entonces el lector tiene que pensar, tiene que reflexionar, ¿no? Entonces son también unas obras muy abiertas a diferentes interpretaciones, ¿no? Entonces, esas serían las primeras, ¿no? Y a partir de aquí hay algunos críticos que dicen que cambia un poco el estilo, que se vuelve más explícito y que la autora quizá busca
más como impactar, hacer un impacto, digamos, emocional en el lector. Ella misma decía, he leído una entrevista con Adelaida García Morales y ella misma decía que la obra que más le gustaba a ella es esta novela, Nasmilla, donde la protagonista es una mujer convertida al Islam. Bueno, en la entrevista también ella dice, aunque claro, esto de los rasgos autobiográficos en las obras siempre es un poco peligroso y siempre puede ser polémico, ¿no? Pero ya ella dice en la entrevista que la escritura del sur, del relato, fue para ella como una especie de terapia. Es un relato donde se habla de la relación entre un padre y una hija. Entonces ella decía que fue una especie de terapia para ella porque ella admiraba mucho a su padre, pero su padre se sumió en una especie de depresión. Entonces allí como que la relación dejó de funcionar o tuvo una especie de decepción o desengaño, ¿no? Entonces ella misma decía que la escritura del relato para ella fue como una especie de terapia. Entonces lo que tienen en común, quizás sus obras, o por lo menos las primeras, porque bueno, tampoco conozco todas, pues es el tema de la muerte, el tema del amor pasional, también la soledad. Los personajes muchas veces son solitarios, viven como apartados unos de otros. Le gustan las situaciones límites, no cotidianas. Y, por ejemplo, el amor pasional que rompe, ¿no? que rompe lo cotidiano, ¿no? Que destruye lo cotidiano. ¿No? Entonces, sus obras son muy interesantes porque tienen una tonalidad o un toque poético muy bonito, yo creo, y muy interesante. Tienen un ambiente o un aire intimista, son muy íntimas. Y también trabaja con los recuerdos, ¿no? Con la memoria y con la infancia. Por ejemplo, en estos dos relatos se construyen como recuerdos, ¿no? Hay las protagonistas están reconstruyendo a través, con los recuerdos, con las memorias, están reconstruyendo una historia, están recordando algo, ¿no? Entonces trabaja con los recuerdos, con la memoria, también con la perspectiva infantil o con la perspectiva de una persona muy joven, o que un niño o una niña tiene del mundo que la rodea, ¿no? Y de los demás personajes, ¿no? Porque en estos dos relatos las protagonistas, ¿no? Están recordando algo que les pasó cuando eran niñas, cuando eran pequeñas. ¿No? Entonces también es importante esa perspectiva infantil o esa perspectiva de una persona muy joven. Bien, entonces si vamos un poco atrás en el tiempo, ¿no? Un poco como la generación antes de los años 80, ¿no? O sea, si vamos un poco atrás en el tiempo, pues existía una especie de discusión en los años 60 sobre hacia dónde encaminar y cómo encaminar, hacia dónde encaminar el género de la novela. Entonces, cómo superar, ¿no? Cómo superar, por ejemplo, el camino del realismo crítico, ¿no? Cómo abandonarlo y qué hacer, ¿no? Para superar el realismo crítico o el realismo social, ¿no? Cómo hacerlo, hacia dónde ir en el género de la novela. Entonces aquí podríamos recordar a Juan Bennett que
supera, ¿no?, el realismo social, dice que hay que superarlo con el estilo, ¿no? Que el escritor no debería describir, sino inventar, ¿no? No tiene que describir porque las descripciones envejecen, pero el estilo no, o sea que hay que inventar un estilo que no envejece tanto como envejecen las descripciones realistas. Bueno, entonces, por ejemplo, tiene un volumen de cuentos que se llama Nunca llegarás a nada, del año 61, donde el cuento Nunca llegarás a nada, que tiene ese mismo título, podríamos quizá decir, ¿no?, que será un cierto aire con estos relatos, ¿no? Y claro, no estoy estableciendo una influencia directa, ¿no? Eso habría que estudiarlo mucho más, ¿no? Pero solamente digo que hay como un cierto parecido o un toque así lejano, venetiano, quizá, en los relatos de Adelaida García Morales, ¿no? Porque en ese relato de Bennett también se trabaja con los recuerdos, y hay una historia que se cuenta, pero la historia no se cuenta en el primer plano. Porque no se cuenta una historia, sino que vamos a través de los recuerdos de un personaje, ¿no? Entonces, y eso es lo mismo que hace Adelaida García Morales en esas obras, ¿no? Se cuenta una historia, la historia está debajo, está como en lo profundo, escondida, pero no se cuenta en el primer plano. Porque lo que se nos cuenta en el primer plano son los recuerdos del protagonista narrador, ¿no? O de la protagonista narradora. Entonces la acción no se desarrolla en un ambiente, sino que se desarrolla en la mente del protagonista que está recordando algo, ¿no? Entonces incluso los otros personajes que aparecen o los diálogos que aparecen siempre a través de los recuerdos, ¿no? Entonces no estamos observando directamente una acción y unos personajes que actúan y que hablan, sino que en realidad lo que estamos observando es la mente, el pensamiento de alguien, ¿no? Entonces allí estaría claro, la diferencia, ¿no? No es un realismo, porque lo que estamos observando son las reflexiones, los recuerdos del protagonista que está recordando algo, ¿no? Y eso es justo lo que hace la autora en estos relatos, ¿no? Como que todo se desarrolla dentro del recuerdo y dentro de la mente de la protagonista que está recordando los sucesos, ¿no? Entonces, en los relatos o en las novelas de Adelaida García Morales hay también cierto ambiente de misterio, o quizá de misterio, o quizá como con elemento fantástico, ¿no? Se despliega la historia así como en un tono, en un ambiente misterioso, ¿no? Entonces, se trabajan bien con metáforas, ¿no? Hay algunos críticos literarios que dicen que a finales de los años 70 una nueva generación de escritores, ¿no?, supera o trasciende la realidad mediante esos niveles, o trasciende a niveles misteriosos y fantásticos, y que escriben obras o novelas que pueden tener una lectura simbólica o alegórica, ¿no? Que trabajan con metáforas del camino, metáfora de la búsqueda de algo, ¿no? Entonces, como que trascienden, ¿no? Superan el realismo, trascienden la realidad a un nivel así como misterioso o fantástico, ¿no? Entonces, la narrativa de esta autora también se despliega en un ambiente misterioso, ¿no? En los relatos, ¿no?, hay como un misterio debajo,
que estamos descubriendo en el texto, ¿no? en la narración. Se trabaja con el pasado, con la memoria, se trabaja o el misterio, se podría decirse, el núcleo del misterio suele ser un personaje así como mitificado, ¿no? La figura de un personaje misterioso, mitificado, ¿no? Que poco a poco como que se va descubriendo. Se trabaja con el tema de la soledad, el tema del amor pasional, eso ya lo hemos dicho, el tema de la muerte que es como una especie de presencia, porque aquí las protagonistas de estos dos relatos están en realidad hablando con una persona que está muerta, ¿no? Entonces está muerta, pero al mismo tiempo es como si estuviera presente. Y claro, es muy importante el silencio. El silencio como forma de relacionarse entre los personajes, porque muchas veces los personajes no tienen comunicación entre sí, están en silencio, no se comunican, viven como alejados unos de otros. Pero también el silencio como una especie de forma narrativa, porque en esos relatos es muy importante lo que se cuenta y también lo que se calla, ¿no? Entonces, ya lo hemos dicho que son relatos muy abiertos, ¿no? a las interpretaciones del lector, que necesitan también un lector activo, ¿no? que preste atención y que reflexione. Son textos que invitan al lector a reflexionar, ¿no? Porque no son explícitos. Bien, entonces eso lo vais a ver muy bien en el relato El Sur que vais a leer en casa. Vais a ver, ¿no? Todos esos temas y estrategias. Vais a leer el fragmento del principio. Y prácticamente esa estrategia se repite luego en el segundo relato, Bene, ¿no? Donde otra vez hay una chica joven que está recordando una historia, ¿no? de su infancia, y que en realidad está hablando con su hermano mayor que desapareció, ¿no? que murió. Entonces el misterio, el núcleo del misterio es el personaje de Bene, que es una chica así como ambigua, misteriosa, que parece que tiene algún secreto, ¿no? Entonces se está recordando, la protagonista está recordando todo eso, y es como una especie otra vez de diálogo con una persona que está muerta, ¿no? Entonces en ese sentido los dos relatos son bastante parecidos. Bien, entonces luego tiene la novela El silencio de las sirenas. Esto también ya lo he dicho, creo que la protagonista allí es una mujer enamorada de un hombre que casi no conoce, ¿no? Es un amor pasional, excepcional, ¿no? Que altera, ¿no? Que altera el orden normal de las cosas. Y bueno, pues a partir ¿no? Ya lo he dicho también, que a partir de estas obras, de esta novela, Las mujeres de Héctor, parece ser que su prosa se vuelve un poco más explícita, ¿no? Esas primeras obras son realmente muy sugerentes porque son muy poco explícitas, ¿no? Dejan mucho espacio a la imaginación y al lector, y dejan mucho espacio a la reflexión, ¿no? Así que en ese sentido son muy interesantes. Bien, entonces os dejo con el relato El Sur, que tenéis al principio para leer,
y lo vamos a comentar en clase y quizá podemos también en clase luego leer otro trozo o un trozo de otra obra suya. ¿Vale? Así que os dejo con la autora y nos vemos en clase. Así que gracias y hasta luego.